Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy no tenemos para ustedes T21 Informa, el noticiero que le presenta las notas más destacadas del sector transporte y logística, pero en cambio le traemos el resumen del 12º Encuentro de Transporte y Logística organizado por T21, cuyos trabajos inauguró el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acompáñenos a ver los detalles. Con el tema 1999-2014, lo que el transporte se llevó, la logística que viene, se desarrolló recientemente el 12º Encuentro de Transporte y Logística organizado por T21, cuyos trabajos inauguró Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde explicó la importancia de este foro de análisis y discusión e instó a la industria a voltear al mar para realizar el movimiento de sus mercancías. A todos los miembros del Presidium, muchísimas gracias, muchas gracias a T21 por la invitación y a todos ustedes porque se tomen un tiempo para venir a algo que creo que es muy importante, reflexionar permanentemente sobre el transporte y sobre la logística. Creo que nos va a permitir operar finalmente en mejores condiciones y hacer de este país un país más eficiente. Es un gran esfuerzo el que ustedes hacen y creo que vale mucho la pena reconocerlo y que haya un público que está metido en esto, tratando de plantear nuevas ideas. Debemos recordar que el 75%, no creo que estoy equivocado, es el 76% del total del comercio internacional se mueve por barco. Para que nos demos una idea, el 44% del comercio exterior de la Unión Europea se mueve por barco y el 48% del comercio exterior de Estados Unidos se realiza por mar. México mueve por mar 32% de su comercio. Es claro que existe un área de oportunidad y que es aprovecharla. Y aprovechar esto es responsabilidad de la comunidad marítimo-portuaria. Claro está, con el apoyo decidido del gobierno. Hace unos minutos decíamos que nos decía que había una mesa muy importante, que es el futuro del transporte. Pues el futuro del transporte tiene una responsabilidad. ¿Cómo baja este gap? ¿Por qué Estados Unidos maneja el 48, Europa el 44, el mundo el 70 y tantos, y nosotros estamos en el 32? Ahí hay un espacio de trabajo muy importante. En ese sentido, Ruiz de Teresa sostuvo que para lograr incrementar el movimiento de mercancías en los puertos y fomentar el uso del transporte marítimo, la industria debe aprovechar las inversiones que se realizan en 28 proyectos portuarios en los que se invertirán más de 76,000 millones de pesos en el sexenio, aunque reconoció que existe una brecha entre las posiciones que ocupa México en los rankings de infraestructura y el sitio que ostenta dentro de las economías a nivel mundial. No obstante, en materia de comunicaciones y transportes hay rubros muy significativos en los que México tiene que mejorar para adecuarse a los estándares internacionales de calidad. Por ejemplo, y este análisis forma parte del PNI y del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 51 a nivel mundial en competitividad de su infraestructura carretera, el lugar 60 en infraestructura ferroviaria, el 62 en infraestructura portuaria, el 64 en infraestructura aeroportuaria y el 82 en infraestructura de telecomunicaciones. Decían que había que buscar los nichos. Estos son los nichos, evidentemente. En contraste y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en 2013 era la 11ª economía mundial. Sin embargo, bueno, en el Fondo Monetario Internacional dice que el 11, en otros documentos se dice que el 13, incluso hasta el 14, pero estamos más o menos en ese rango. Hay una brecha importante entre la realidad económica de nuestro país y la calidad de nuestra infraestructura de transporte. Somos los 60 y tantos en infraestructura y la 11ª, 12ª o 13ª economía, pues hay una brecha muy importante. Para cerrar esta brecha, recordó que el gobierno federal invertirá 7.7 billones de pesos, lo que permitirá avanzar en la calidad de la infraestructura. Y en el sector marítimo hay un reto adicional, por lo que se incrementará la capacidad instalada en los puertos hasta llegar a 500 millones de toneladas y que las reformas estructurales como la energética repercutan en la operación portuaria. Por su parte, Osiel Cruz, director general de Grupo T21, reconoció estos avances que se han tenido en la inversión en infraestructura respecto del Producto Interno Bruto. Sin embargo, sostuvo que hay otros rubros en los que se debe poner atención. México ha aumentado su inversión en infraestructura en los últimos años. De representar el 3% como porcentaje del Producto Interno Bruto en el año 2000, en 2012 representó ya 4.7%, es decir, 60% más en apenas 12 años. Sin embargo, estos indicadores internacionales no solo están compuestos de la medición de la infraestructura. Otros rubros en los que el país no ha avanzado y que nos hace falta caminar más a prisa, es en el fortalecimiento de sus instituciones
y el respeto al Estado de Derecho, nos lo dice el World Economic Forum. En innovación e inventiva tenemos grandes pendientes en la tecnificación de los negocios, en la rapidez para asimilar nuevas tecnologías, en el fortalecimiento del mercado financiero y en el marco laboral. Seguimos con un mercado que no es competitivo frente al que se tiene en otros países. Los factores mencionados por el funcionario de la SCT y el director de T21 fueron discutidos en este 12º encuentro de transporte y logística, cuyo tema se eligió en el marco del aniversario número 15 de la revista T21. Esta 12ª edición del encuentro de transporte y logística es especial para nosotros, quienes trabajamos en T21, porque justo este 2014 se cumplen los primeros 15 años de nuestro grupo sirviendo a la industria del transporte y de la logística. En este tiempo hemos caminado de la mano con los usuarios, autoridades y prestadores de servicios, haciendo eco de sus voces en nuestras páginas y espacios de Internet, contribuyendo con nuestro trabajo a mejorar la comunicación entre los actores clave que hacen que las actividades logísticas en nuestro país sucedan todos los días. Creo que es muy difícil encontrar empresas informativas que se especialicen en temas de transporte y logística. Y además hacerlo esto con calidad y objetividad, pues es todavía mucho más difícil encontrarlas. Así que, otra vez, como por cuarta ocasión, los felicito por hacerlo de la forma que lo hacen. Con imágenes de Humberto de la Rosa y Benito Suárez para T21 TV, Luis Alberto Zanella. Luego de esta inauguración por parte del coordinador de puertos, acompañado por presidentes y directores generales de distintos organismos relacionados con el transporte y la logística nacionales, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, especialista y académico del CIDE, nos dio una conferencia magistral y Didier Ramírez nos cuenta más detalles. En la conferencia magistral del primer día que corrió a cargo del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, se habló del tema "Después de las reformas cambiará México", en donde él expuso 2 puntos particulares. El primero, que tiene que ver con la inversión pública en infraestructura, y en donde, de acuerdo con su punto de vista, no se está invirtiendo lo suficiente. Para ponerlo de otra forma, si la deuda financia prácticamente la inversión pública y solo la inversión pública, todo lo que estamos sacando de petróleo nos los estamos comiendo en gasto corriente. México, el gobierno mexicano, invierte menos de lo necesario. Y si le restáramos a la inversión pública lo que invierte en Pemex y CFE, nos queda que en 2013 solo se invirtieron 2 puntos del PIB en todo lo demás, incluido infraestructura, que es mucho menos de lo que necesita este país. El programa del gobierno es incrementar esa inversión. La mala noticia es que no se está viendo. Si uno lee el informe del primer semestre de este año 14, el informe del primer semestre de las finanzas públicas, se ve un gran crecimiento en infraestructura, pero si uno lee los datos de INEGI, no se ve que haya llegado a la economía, porque la hipótesis más sencilla es que se embarcaron en una serie de proyectos muy complicados. El extremo y escándalo es el tren ferroviario para pasajeros México-Querétaro. Yo creo que es una locura, y menos como se está haciendo. Esos proyectos donde no tienen derechos de vía, pero que ya los presupuestaron, que a la mayoría pasaron el al fideicomiso, pero no se han erogado. El tren México-Toluca es otro. Se están, yo creo que, congestionando la capacidad de ejecución de las obras. Hay muchas muy buenas obras en el papel. La pregunta es si las podrán ejecutar. La otra temática que abordó en su conferencia fue lo relacionado con las reformas estructurales, en donde, de acuerdo con él, 10 de ellas son positivas. Sin embargo, todavía se tiene que avanzar en 2 temas fundamentales, que es la corrupción y la seguridad. También abordó el tema de la reforma fiscal, y esto es lo que opina. La otra reforma que no va en el sentido correcto, que salió solo con el voto de la izquierda, es la fiscal. No les tengo que hablar a ustedes del costo de la fiscal. Creo que estuvo mal diseñada. Solo les quiero subrayar que el IVA general en medicinas y alimentos era políticamente intransitable. Si hubieran hecho tomado esa decisión, no hubiera salido la reforma energética. Políticamente se fueron por el mal menor, aunque creo que hay detalles técnicos sobre los cuales no voy a parar, que están equivocados. Y ahora los dejo con Luis Alberto Zanella para que nos hable sobre el resumen de la mesa número 1. Para T21 Informa,
Didier Ramírez. Luego de la gran expectativa que causó la conferencia magistral dictada por el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra acerca de las reformas estructurales en México, continuó el 12º encuentro de transporte y logística con la Mesa 1, con el tema Los 15 años de la infraestructura que cambiaron el transporte y la logística en México. Acompáñenos a ver este resumen. El tema de las modificaciones que se dieron a la Ley de Puertos en 1994, donde se concesionaron a las administradoras portuarias integrales, es una de las políticas públicas que en México creo que han funcionado. Han funcionado en el sentido de que vemos el crecimiento de los puertos a partir de que se crearon las administraciones portuarias integrales. El crecimiento ha sido un crecimiento rápido en comparación como venían creciendo de 1994 hacia atrás. El hecho de que se hubiera cambiado, hubiera habido la reforma en 1995 para poder concesionar los ferrocarriles, fue un cambio radical. El concesionamiento de los ferrocarriles ha permitido que la industria ferroviaria mexicana sea competitiva y pueda ser un factor muy importante en el desarrollo de la economía del país. Yo siento que ha venido una gran cantidad de cambios impresionantes en las tecnologías, en la forma de operar de las aduanas, en los equipos que utilizan las aduanas y que motivaron la actualización de las recientes modificaciones a la ley aduanera para ajustarlas a la realidad que ya se venía dando, entre otras, y las que van a venir de aquí en adelante. Lo que es la transferencia de competencias en los puertos, hay una reforma de puertos, hay entrada de operadores internacionales privados, hay competencia entre terminales y hay renegociación en los contratos de concesión. Esto parece una calca de lo que hemos vivido nosotros como sesionarios, todos los sesionarios, en estos 15 años, ¿no? Estos fueron los puntos que nuestro panel de especialistas describió como los revolucionarios del sector durante la Mesa 1 del 12º Encuentro de Transporte y Logística organizado por T21 y cuyo tema fue los 15 años que cambiaron la infraestructura del transporte y la logística en México a tenor del aniversario número 15 de la revista T21. Sin embargo, la discusión se tornó a los retos que, aún con el desarrollo de la infraestructura carretera y ferroviaria, se tienen para el ágil desalojo de la carga portuaria. Y así, Fernando Ramos, moderador de la mesa, coincidía con Leoncio Pérez en algunos puntos clave. Hablaste de 3 temas importantes, los rescato hasta el final en tus conclusiones. Mejorar las cadenas logísticas a partir de los puertos, evitar que los puertos se embotellen. Hoy hay una evidencia de que los puertos mexicanos son muy eficientes en la descarga de los buques, compiten contra cualquier puerto del mundo prácticamente, pero el problema lo tenemos a partir de que la carga queda, el argot aduanero en depósito ante la aduana, en los recintos fiscales o fiscalizados. Ahí es donde tenemos el problema. Sobre esto, Leoncio Pérez añadió que no solo es el factor físico el que debe atenderse, sino voltear hacia la tecnología y la regulación. Con él coincidió el vicealmirante Cruz Vallado. Creo que un tema de capacitación y de difusión también sería muy bueno. Normalmente las empresas importadoras, exportadoras bien estructuradas sacan su carga en tiempo. O sea, realmente no hay razón para que no saquen. Sí hay algunos casos, y sería el último punto. Pero en realidad no debería haber razón, y salvo algunos casos de picos o temas de congestión puntuales en algún puerto, no debería haber mayor razón para que la carga no saliera. Sin embargo, hay mucho importador, exportador que a lo mejor no tiene todos los elementos para poder sacar, no se enteran que su carga llegó. Aún pasa eso, en estos tiempos de información, todavía hay gente que no sabe que llegó su carga. Entonces eso no puede ser. El tema no es el puerto, el tema es un tema integral. Porque, bien lo dijiste tú, es la concurrencia de autoridades, quizás más allá de las que pudiese permitir para un ágil puerto. Segundo, el trámite aduanero, que es lo que atora en muchas veces la carga. Y el tercer lugar es la disponibilidad de los importadores y exportadores. Lo narrado por el rector del puerto dio pie a que reconociera el exceso de autoridades que intervienen en el proceso de revisión de las mercancías, lo cual se ha intensificado con la presencia de entes que van contra cargas ilegales, pero lo cual, dijo, no ha afectado las operaciones y coincidió con Ramos en la simplificación de trámites. Sí, Fernando, estoy de acuerdo contigo. Mira, y es un tema que
te voy a dar datos duros que yo traigo, que precisamente eso era uno de los temas que de muchos agentes aduanales, importadores han esgrimido. Y el tema es que las revisiones de las autoridades, llámese PGR, llámese aduana, llámese Marina, Senacica, Profepa, todas las que tienen injerencia dentro del puerto, son menores de las abajo del 3 o el 4% de todos los contenedores que ingresan al puerto. Hay más revisiones voluntarias, que son los premios, que están arriba del 5 y el 6%. Entonces, aquí también es un tema de alto mitológico, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que se revisa físicamente no llega al 10%, que es lo que marca la ley. Entonces, si vemos estos temas, ahí hay mucha leyenda urbana, por eso nos vamos. Datos duros que yo te los puedo proporcionar, específicamente en Lázaro Cárdenas, nos arrojan esto. Sin embargo, Fernando Ramos puso en la mesa otro factor urgente de solventar, el fortalecimiento al Estado de Derecho. El problema que a mí me generan las revisiones que hace la PGR o la Marina, particularmente hablando en los puertos, es que son muy discrecionales. O sea, no hay, el importador y el exportador no tiene una seguridad de que su carga va a ser examinada o no y por qué, y al final sí tiene que pagar los platos rotos, es decir, cuando se generan costos, cuando se generan maniobras, cuando se generan almacenajes, muchas veces son los que los tienen que pagar. Esa parte yo creo que en México también tendríamos que ver de qué manera podemos evolucionar, volviendo al tema que comentaba Carlos Elizondo, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque una de las cosas más importantes es que el importador y el exportador tenga la certeza jurídica de lo que le va a pasar a su carga. Durante el desarrollo de esta primera mesa del 12º Encuentro de Transporte y Logística de T21, también se abundó sobre el aprovechamiento del cabotaje marítimo, así como los retos y oportunidades que las reformas estructurales como la energética traerán al ferrocarril. Con imágenes de Humberto de la Rosa y Benito Suárez para T21 TV, Luis Alberto Zanella. Y ahora cedo el micrófono a mi compañero Martí Quintana, quien nos trae el resumen de la segunda mesa de trabajos de nuestro 12º Encuentro de Transporte y Logística. Tras su participación en la mesa Reformas Estructurales, ahora sí, en serio, T21 tuvo la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. Él nos habló de la importancia de propulsar la reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario para lograr más inversiones y a la vez definir la figura del permisionario y del concesionario. Sí se está poniendo mucha atención el tema de distinguir qué es un permisionario, de distinguir qué es un concesionario y sobre todo ver cómo promovemos la nueva inversión en nuevas vías, en nuevos concesionarios, que el permisionario se pueda convertir en concesionario de una manera más fácil, sin necesidad de tener que esperar a que el gobierno construya vías y se las tenga que concesionar. Al contrario, esto va a permitir que los nuevos permisionarios puedan construir, generar nuevas inversiones y eso los convertiría en un concesionario de facto, ¿no? El diputado afirmó que la reforma será aprobada antes de diciembre y que de momento está siendo evaluada por el Senado, que además tiene en consideración las distintas opiniones del sector. Durante su presentación en esta mesa en la que se habló de reformas estructurales, también afirmó que es muy importante lograr la consecución de la reforma ferroviaria porque impulsará las demás reformas. Dentro de las 11 reformas, la siguiente más importante es la reforma ferroviaria, que se tiene que perfeccionar, se le tiene que dar más elementos para que haya más competitividad en el país. Si no generamos competitividad con las reformas, de nada va a servir. En ese sentido, el director comercial de Kansas City Southern de México, David Eaton, valoró muy positivamente todos los retos superados a lo largo de estos años en materia ferroviaria. Sin embargo, apostó por el trabajo coordinado. Sin duda se ha logrado mucho. Lo importante ahorita es la implementación. Creo que el tema fundamental es el multimodalismo, es cómo trabajar en equipo, cómo realmente aterrizar las grandes reformas. Y a continuación les dejamos con la mesa 3, nos trae el reporte María Dolores Sánchez para T21 con información de Luis Alberto Zanella, Martí Quintana. Capacitar al sector transportista en el ámbito logístico y hacer frente al rezago tecnológico a través de la inversión en software propio son algunos de los temas pendientes en materia logística en el transporte, refirió Jorge Almansa, director general de Almu Logistics, en su participación en el 12º Encuentro de Transporte y Logística. Los retos de nuestro sector como iniciativa privada, sector privado, son en el parque vehicular. Tenemos un promedio de 14 años de flota vehicular año promedio,
comparado con Estados Unidos, que anda sobre los 3 o abajo, pues es radical la diferencia, ¿no? Tenemos chatarras realmente transitando por nuestro país, y gran parte de ellas es del hombre camión, y ellos son los principales competidores en muchos de los casos. Sobre estas áreas de oportunidad en materia logística también se pronunció Flor de María Cañaveral, directora general de Alianza Estratégica Portuaria, cuya empresa logra el desalojo de los contenedores en el puerto de Manzanillo en un plazo de 24 horas, gracias al trabajo conjunto con importadores y exportadores previo a la llegada del buque. El reto ha sido aquí trabajar previamente a la llegada del buque. Regularmente se empieza a trabajar, o bueno, en los casos que tenemos muchas veces se empieza a trabajar una vez que arriba el buque. Y el reto aquí, o el trabajo que se ha hecho, es trabajar con los importadores y obviamente con todo lo que es los forwarder, o muchas veces las líneas navieras, en que sea antes de la llegada del buque, que tengamos documentación, revisión de toda la parte de originales, y eso nos ayuda en buena parte para ganarle ese tiempo. La primera mesa del segundo día de actividades del 12º Encuentro de Transporte y Logística abordó el tema del retorno de inversión, y aquí tenemos algunos de los comentarios que dieron al respecto. Yo veo 3 grandes tipos de inversiones en este negocio, como en cualquier logístico. El primero es el de infraestructura, y en mi caso hoy día la infraestructura más fuerte son las cámaras, ¿no? Las bodegas, las cámaras de congelación, y obviamente el parque vehicular. Segundo tema importante es tecnología. El último recurso o el último inversión grande que se tiene que hacer, en mi opinión, es en el recurso humano, ¿no? Y esto casi no se habla. Y esto es realmente muy importante, porque sí tiene que ver no solo con la selección de los mejores profesionales, pero tiene que ver con una inversión en la capacitación. Tú lo mencionabas, Leonardo, en el tema de los operadores, y yo lo extendería a toda la organización. Necesitamos cambiar. Necesitamos que estas cosas cambien, necesitamos que la gente realmente tome ese curso para mejorar los retornos de inversión. ¿Qué pasa con el recurso humano? Queremos llevarlo a una profesionalización, hablamos de carreras, hablamos de universidades, hablamos de cursos, hablamos de técnicos, queremos cambiarle el nombre al operador, como decía Armando, a técnicos. Y sin embargo el recurso humano es algo que está presente en estos retornos. Es importante mencionar esto porque en el negocio portuario los retornos de la inversión pudieran no parecer tan atractivos en el corto plazo. Este es un negocio que hay que verlo definitivamente con una visión en el mediano y en el largo plazo. Es una industria muy intensiva en capital, requiere muchísimo capital, y no solo eso, sino que requiere mucha previsión en dónde van a ser los polos de desarrollo y dónde se van a estar instalando para precisamente poder adecuar la infraestructura ferroviaria para poder proveer del servicio. Para Leonardo Gómez, director general del NTP, el retorno de la inversión está condicionado por el contexto socioeconómico. Hoy por hoy hay empresas que están invirtiendo entre el 5 y el 10 o el 15% de su costo de operación logística o de transporte, nada más en seguridad por el delito, ¿sí? Y esto no nada más afecta propiamente al que tiene un vehículo, al que me está dando el servicio, sino también a los mercados, dado que para poder atender un mercado necesito más vehículos, más personal, porque el propio mercado me lo está demandando. Entonces es una cadena en la cual nadie gana. Ahora los dejo con el resumen de la mesa número 5, a cargo de Martí Quintana. Para T21 TV, Didier Ramírez. En la mesa, retos de antaño y nuevos retos en el transporte y la logística, se evaluaron tanto las áreas de oportunidad como las áreas en las que el sector debe seguir trabajando. El primero en hablar fue Salvador Arellano, de la COELAC, quien señaló el reto de la certificación NEC para parques industriales. En el modelo de diseño normativo de los parques industriales para la inserción del NEC, pues vamos a tener que jugar ya no con el primer borrador que había de perfil de empresa, que era y que se fue ampliando para los demás sectores. Creo que por primera vez estamos en un reto donde tenemos que realmente poner en papel todos los actores que juegan en un parque industrial. A continuación se trataron otros temas, entre ellos los principales desafíos en materia ferroviaria y marítima. El ferrocarril sí puede ser una muy buena opción para mover producto doméstico a medida que se esté invirtiendo más en la velocidad y el costo sea verdaderamente más económico y se
se vayan rompiendo estos candados que hay entre los tres participantes. Tienes que agilizar los procesos burocráticos, sobre todo en la parte marítima. No puede ser que tome varios días a veces mover una máquina o tener los contenedores estacionados, cuando lo ideal es que sea lo más veloz posible. En este sentido, se habló de la problemática de la carga abandonada en puertos, producto de las lagunas existentes en la ley aduanera. La conclusión es reformar totalmente el artículo 29 de la ley, que es el que señala los tiempos que tiene la autoridad para soltar la carga, que ingrese un apartado respecto de quién va a asumir los costos de detención del contenedor. Por último, se habló de las nuevas peticiones del cliente que se focalizan en una comunicación constante y personalizada. Es mucho más demanda de servicios de información que realmente el servicio básico que para los cuales nosotros estamos hechos. Y bueno, esto hasta el consumidor final, aportando, sugiriendo y aplicando cambios en la cadena de suministro. Esta es ya la característica especial del 4PL. A continuación les dejamos con información de María Dolores Sánchez, quien nos hablará de las últimas ponencias del 12º Encuentro de Transporte y Logística. Para T21 Informa, Martí Quintana. La última mesa estuvo enfocada en el horizonte del transporte y la logística. Los drones, las impresoras en 3D y la importancia de la trazabilidad fueron los temas tratados al final del encuentro. Gastón Cedillo, del Instituto Mexicano del Transporte, habló de las áreas de oportunidad en la región de Norteamérica, donde se trabaja en el desarrollo de indicadores de flujo de tránsito. Hay un grupo de trabajo en el que involucra a Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México para desarrollar lo que sería el NAFTA Fluidity Index. En ese sentido, del lado mexicano, también la idea sería tener esos indicadores de comportamiento de los corredores para tener mayor certeza respecto a los tiempos de tránsito y su confiabilidad a lo largo de estos corredores del TLC para no solamente empresas del sector automotriz, aeroespacial o electrónico, que son las más sometidas, digamos, a la competencia y que están interactuando más. Garantizar la trazabilidad es clave para seguir las secuencias del producto ante cualquier imprevisto en la cadena de suministro. De su falta de implementación habló el presidente del Centro Latinoamericano de Innovación en Logística. Hay una realidad hoy en día con respecto a la trazabilidad, ¿no? Nosotros hemos recabado información en Europa que solamente menos del 5% de compañías en Europa, y pongo Europa como ejemplo porque Europa es un ícono de modernización, Europa es un ícono de avance tecnológico, y menos del 5% de compañías en Europa tienen una trazabilidad holística o sistémica. Tienen trazabilidad en ciertas partes de sus cadenas, tienen trazabilidad en ciertas partes de sus operaciones y actividades logísticas, pero no la tienen de manera completa. Y ahora les dejamos con mi compañero Didier Ramírez, quien entrevistó al consejero presidente de MX Infrastructure, Paulino Rodríguez, con motivo de la Cumbre de Infraestructura que se celebrará en Monterrey en 2 semanas. Aprovechando su visita al 12º Encuentro de Transporte y Logística, pudimos platicar con Paulino Rodríguez, consejero presidente de MX Infrastructure, quien nos habló de la primera cumbre MX Infrastructure, que se desarrollará los próximos 18 y 19 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. Aquí los detalles sobre el programa de trabajo. Son 4 ejes. Energía, en el contexto de las reformas, de la inversión privada, cómo va a actuar en este contexto. La movilidad sustentable, en un contexto de la implantación de los ferrocarriles de pasajeros en México, la movilidad urbana, transporte colectivo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el agua como elemento de vida, como elemento también fundamental en este nuevo modelo de desarrollo de energía, y la infraestructura urbana como un modelo también de calidad de vida y de competitividad. En cuanto a los participantes dentro de la cumbre, así como de los objetivos que persigue, esto nos comentó Paulino Rodríguez. Hay más de 50 panelistas, están confirmados líderes de la empresa privada y de gobierno, de autoridades en México muy destacables, como pudieran ser empresas como Isolux, Grupo México, Grupo Mexicano de Desarrollo, Indra,
y del lado de la autoridad, empresas públicas como Pemex, CFE y secretarías como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Destacamos que en el Gobierno de Nuevo León va a tomar un liderazgo muy importante el subsecretario de Energía del Estado. Él ha impulsado muchísimo el proyecto y contamos con todo su apoyo. Nosotros buscamos que el evento sea un elemento a través del cual se revise la agenda de infraestructuras en el país. Buscamos que sea un elemento por el cual la empresa privada destaque y señale la importancia de la ejecución de los proyectos en el nuevo entorno de inversión y de reformas que ha habido en el país, y que también sea un vínculo de la empresa privada y gobierno, puesto que este evento nace con la vocación de continuar muchos años y de ser el evento de referencia en México. Para T21 TV, Vivier Ramírez. Pues como se puede dar cuenta, esta semana no le transmitimos T21 Informa como todos los lunes acostumbramos, pero a cambio le trajimos el resumen de nuestro 12º encuentro de transporte y logística. Esperemos haya sido de su agrado y nos vemos el próximo lunes, ahora sí con una edición más de T21 Informa.